¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero primero advertir que este bote pronto de hoy lo planeamos antes, pero yo creo que importa mucho lo que sucedió ayer en Tamaulipas, porque la verdad lo de ayer de Tamaulipas algo dice de lo que vamos a hablar. Queríamos hoy hablar con Alejandro de hasta dónde está llegando esta estrategia, no estrategia de seguridad, dónde ve que estamos, etcétera. Pero yo creo que dos cosas: Tamaulipas y este histórico decomiso de fentanilo y metafetamina del ejército. No sé si lo vieron, anunciado en cantidad de dinero increíble. Es decir, dos cosas que algo van a agregar a la conversación de hoy, pero que conste que no lo estamos haciendo por eso. Nacho Marván. Por eso nos queríamos compartir con él un análisis de la estrategia a favor, en contra, alcances, limitaciones, más allá, digamos, de lo que sale en la nota del periódico todos los días, se repite en Twitter, ¿es un fracaso? No, si vamos bien, vamos mal. Entonces, creo que a partir un poco de lo de los jesuitas en Chihuahua, sí como lo dijo Alejandro, se quebró algo ahí, y lo que estamos viendo también es una discusión más amplia, digamos, retomar la discusión sobre la estrategia más allá de lo inmediato. Entonces, ahí, por eso queríamos platicar contigo, Alejandro. Pues muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público. Pues sí, mira, a ver, yo creo que el problema es que estamos discutiendo sobre algo que está mal definido, tanto, digamos, desde el propio gobierno como desde la crítica al gobierno, desde la oposición, ¿no? Se habla de una estrategia cuyos contornos no quedan claros, incluso no quedan claros en la propia retórica del gubernamental, ¿no? Esta idea el despliegue de programas sociales para atender las causas del delito, pues de nuevo no se distingue, digamos, de la política social más amplia del gobierno. No hay una política explícita de prevención social del delito, sino más bien esto está subsumido en los programas sociales del gobierno. Entonces, el problema es que yo creo que el presidente ha sido muy exitoso en convencer a propios y extraños de que su política de seguridad es radicalmente distinta a la de los gobiernos anteriores y que es fundamentalmente de mano blanda. Si uno ya se va a los datos, pues hay que se empieza a problematizar un poco esa conclusión. Déjame dar un par de elementos que a mí me parecen interesantes. Uno, por ejemplo, la población privada de la libertad ha crecido de manera muy importante de 2018 a la fecha. Uh-huh. El número de personas en los centros penitenciarios ha crecido como en 27,000 en términos netos en estos 3 años, y tenemos por primera vez desde hace ya varios años una sobrepoblación a nivel del sistema, ¿no? Entonces, digamos, eso no es particularmente abrazador ese. No son balazos, pero abrazos tampoco, está clarísimo. Segundo, por ejemplo, los decomisos, en algunas sustancias, los números son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la cocaína sí se ha decomisado, según los datos que da la propia Sedena, pues números considerablemente mayores a los de los 2 sexenios previos. De nuevo, es que, y luego el fentanilo, pues ha venido creciendo de manera muy importante en los números de decomiso, pues en buena medida porque ahora se produce en México y antes no. Sí, y si uno ve, por ejemplo, el general secretario hace algunas semanas dio un reporte en la mañanera sobre lo que ellos plantean como resultado, ¿no?, de la política de combate al narcotráfico, ¿no? Y pues las métricas utilizadas fueron las de siempre, ¿no? Claro. Decomisos, erradicación, detenciones, etcétera. Sigue siendo la lógica, o sea, la lógica prohibicionista, punitivista, etcétera, ahí sigue, ¿no? Donde está, digamos, la aparente supuesta distinción, y de nuevo, yo creo que eso habría que verlo de manera más sistemática y menos anecdótica, es en qué medida sí hay una instrucción explícita de parte de las autoridades federales de no tener enfrentamientos armados con civiles, ¿no?
Sí, de evitar un poco esto que no se evitaba hace 10 años, 9 años, 8 años, ¿no? Ahora, de nuevo, los números ahí yo me parece que son más ambiguos de lo que, digamos, estos videos que a veces se ven anecdóticamente en redes sociales parecen mostrar, ¿no? A nivel político hizo por vía solicitud de información, hicieron un reportaje sobre este particular, encontraron algo así como 700 muertes vinculadas a enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y civiles en lo que va en la administración actual. Menor que, y luego midieron la letalidad, es decir, el número de muertos comparado con el número de heridos en estos enfrentamientos. Encontraron que esta tasa de letalidad era sin duda menor a las que se registró en el sexenio de Calderón, pero ligeramente mayor a la que se registró en el sexenio de Peña Nieto. Ahora, Alejandro, quería que entraras también, y por eso mencioné Tamaulipas, porque lo que sí estamos viendo, digamos, es el crecimiento pareciera, por lo menos es más público, y esta especie de toma de territorio. Es decir, lo que vimos en Tamaulipas es este grupo que claramente nació en contra de los Zetas, pero tenía alianzas con otros, etcétera, etcétera, que tuvo sus alianzas políticas y que ayer dice, señores, por estas carreteras no va a pasar nadie, porque arrestaron a nuestro líder. Pero lo hemos visto en Michoacán, lo hemos visto en Zacatecas. Ahí sí podemos tener datos de esta un poco expansión territorial para hacer otros negocios. Mira, no lo sé, déjame, Okay. yo creo que sea, para serte muy sincero, sí creo que es más visible el fenómeno, pero no sé si es más prevalente. No, me parece muy interesante esto que dices, es decir, sí es más visible, pero quién sabe si es más prevalente de lo que había hace 6 años o 7. No te sabría decir. Digamos, estas movilizaciones armadas, ¿no? Que como la que hizo este grupo que se llama la Columna Armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, pues ha habido, ya hemos tenido en varios momentos este tipo de bloqueos, ¿no? Hubo un momento en que en Nuevo León los narcobloqueos eran cosas de todos los días, ¿no? Hace una década, por ejemplo, ¿no? O en Michoacán también ha sido una práctica común, incluso Jalisco. Entonces, ¿hay más? No lo sé. Lo que parece estar creciendo, aunque de nuevo no tengo buenos datos para hacer la afirmación, con la extorsión, digamos, presencial, ¿no? El cobro de piso, de manera anecdótica, parecería que más sectores están siendo afectados por esta lógica de cobro de piso de lo que era hace una década. No, las cifras son muy difíciles, es muy difícil. Sí, porque tiene poca denuncia por el carácter mismo del delito, ¿no? Nacho. Pero incluso las cifras en los informes, digamos, que da la Secretaría de Seguridad, que sale, digamos, de los datos oficiales, sí dice, bueno, hemos logrado mantener la meseta, digamos, que no se incremente el número de homicidios, hay una serie de delitos federales, pero de la extorsión, sí reconocen incluso que ha venido creciendo, y creo que ahí es donde hay un punto que mayor presencia territorial sí cuestiona de manera muy directa un punto implícito o incluso explícito, digamos, de lo que era la estrategia, que era luego de, ¿para qué quiero la Guardia Nacional? Para tener mayor presencia territorial. Y resulta que, pues, a lo mejor, más allá de los 50 municipios prioritarios donde sí he logrado contener, la presencia territorial ha venido creciendo. Más allá de la presencia de la Guardia Nacional, la pregunta de fondo es ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es el alcance de sus actividades? ¿Cuáles son, digamos, su agenda cotidiana, ¿no? Y ahí creo que, digamos, las decisiones tácticas que se toman, ¿no? Para el uso de los recursos de la Guardia Nacional, pues no son muy conducentes a atacar este tipo de delitos. Privilegian lo que llaman los patrullajes disuasivos, ¿no? Por encima de, por ejemplo, la investigación criminal. Privilegian, digamos, la presencia en calle, ¿no? Pero pues, la presencia en calle, o sea, en calle no es necesariamente la mejor manera de atender un delito que muchas veces sucede en las sombras, ¿no? Entonces, es ahí el problema. Incluso si tú ves hay un dato que es bien interesante, ¿no? Que es el número de puestas a disposición que hace la Guardia Nacional. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal que saca el INEGI cada año, en el primer año de operación de la Guardia Nacional,
el número de personas puestas a disposición por el delito de homicidio doloso era 6. O sea, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hacen otras cosas, o sea, o hay otra cosa, y ahí también hay una dinámica ahí medio rara donde los elementos de la Guardia Nacional o los elementos de las Fuerzas Armadas no quieren firmar las puestas a disposición y le piden a policías estatales y municipales que firmen las puestas a disposición, ¿no? Entonces, digamos, más despliegue territorial federal, que es un poco una de las patas, ¿no? del planteamiento del gobierno, pues no necesariamente atiende este tipo de cosas. No me deja de sorprenderme que el gobierno presuma la reducción de los delitos de delitos federales. ¿Por qué digo? Porque, ¿qué es el grueso de los delitos federales? Pues, digamos, es delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego. Si no homicidio, por ejemplo, eso es del fuero común, pues en su mayoría. O secuestros muy chiquitos, o sea, lo que son fraudes y cosas por el estilo, ¿no? Violaciones a la Ley Federal o la Ley de instituciones de crédito, cosas así, ¿no? Esos son los delitos federales, ¿no? Entonces, no deja de sorprenderme que, pues sí, a lo mejor, pero eso es lo que te está hablando más bien es de la intensidad en la persecución, no necesariamente la prevalencia del fenómeno, ¿no? Aun cuando se llega al punto máximo de tamaño de la Guardia Nacional, que ya no estamos muy lejos, según lo que dicen, ¿no? Hablan de 140,000 elementos y ya vamos 118,000, ¿no? Según los últimos. Aún si llegamos, pues no va a alcanzar para atender todas estas demandas, digamos, que requieren de una atención más cotidiana y más local, ¿no? Yo creo que es ahí donde estamos un poco atorados, ¿no? Yo así lo creo, ¿no, Nacho? ¿Tú? Yo también creo, y lo que me gusta mucho, digamos, de esta plática que hemos tenido, es que pues, estamos muy lejos de un diagnóstico certero, y ya no digamos de si está funcionando o no la estrategia, sino que el fenómeno ha venido cambiando de alguna manera y no tenemos los elementos para un diagnóstico. Y sí tiene que ver con eso, ¿no, Alejandro? Es decir, como el fenómeno cambia, es decir, las empresas criminales cambian muy rápido, ¿no? Se adaptan mucho más rápido que nosotros poder verlas y entonces cómo las combatimos, ¿no? Sí, y luego lo que pasa es que luego tenemos las métricas que a veces utilizamos, no necesariamente son las que mejor reflejan lo que está sucediendo en el terreno, ¿no? O sea, ver el homicidio no necesariamente nos dice mucho de la extorsión. Así es. Claro. O del robototransporte que lo hablamos el otro día, etc. Alejandro, te mando un abrazo, mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Gracias a todos por vernos el día de hoy.